No es fácil hablar sobre lo que viví aquel día. Durante mucho tiempo estuve intentando entender si lo había imaginado, si había exagerado o simplemente enloquecido por el cansancio y la presión. Pero cuanto más lo pensaba, más claro quedaba dentro de mí que no había sido cosa de mi cabeza. Eso fue real. Y sé que hay gente que tal vez no lo crea, pero quien ya ha pasado por un silencio de Dios sabe cuánto puede desordenar el corazón. Yo estaba ahí, cansado, frustrado, sintiendo que Dios simplemente había dejado de escucharme. La verdad es que ya no oraba como antes. Parecía que todo se había enfriado. Esa mañana desperté sin ganas de nada, ni siquiera de levantarme de la cama. Solo me levanté porque el cuerpo lo pidió, pero el alma estaba en el suelo. Tomé el coche sin rumbo y fui a parar a un lugar aislado, un campo abierto donde solía ir cuando necesitaba pensar. Y ahí, en medio de ese vacío, de la nada, comencé a llorar. Pero no era solo tristeza, era un llanto, mezclado con desahogo, con rabia, con cansancio. Solo podía decir: Dios, si aún estás ahí, por favor, muéstramelo. Y en ese momento algo cambió. No hubo una voz audible, no hubo visión, no pasó nada espectacular, pero el aire se volvió diferente, como si una paz densa hubiera descendido sobre ese lugar, una presencia imposible de negar. Era como si Dios estuviera ahí, pero sin decir nada, solo presente, y eso me quebró por dentro, porque entendí que incluso en mi silencio abandonado, Él no me quedé ahí, sentado en el capó del coche, mirando al cielo y sintiendo algo que solo quien ha experimentado la presencia de Dios puede entender. No se puede explicar con palabras. Es un peso y una ligereza al mismo tiempo. Y fue ahí donde empecé a recordar todo lo que había pasado en los últimos meses, las puertas que se cerraron, las oraciones sin respuesta, las noches sin dormir, las cosas que parecían derrotas, y en lo profundo, una voz, no audible, pero clara en mi corazón, decía: esto no es el final. Era como si todo eso, el desempleo, los problemas en mi matrimonio, la frialdad espiritual, fuera parte de algo más grande, como si Dios me estuviera escondiendo para prepararme. Miraba el campo frente a mí y pensaba: quizás todo esto que estoy viviendo sea solo la tierra siendo preparada. Y eso me conmovió profundamente, porque hasta ese momento yo pensaba que el silencio de Dios era abandono. Pero en ese instante entendí que su silencio era cuidado, era construcción. Él no me había dejado, solo estaba trabajando detrás de escena, lejos de mis ojos, pero muy cerca de mi corazón. Ni siquiera noté el paso del tiempo. Me quedé allí durante horas, sin decir nada más, solo sintiendo, y fue como si, poco a poco, todo lo que estaba cargando fuera siendo levantado de mis hombros. La angustia, la presión, incluso esa sensación de fracaso, empezaron a desvanecerse. No estaba siendo restaurado por fuera. Nada había cambiado en mi situación, pero por dentro, algo estaba siendo sanado. Era como si Dios me dijera: todavía estoy aquí y aún tengo planes para ti. Y por primera vez en mucho tiempo empecé a creer de nuevo, a confiar de nuevo. Mucha gente piensa que cuando Dios guarda silencio es porque se ha alejado. Pero ese día aprendí que su silencio puede ser una respuesta más fuerte que cualquier palabra. Fue en ese silencio que Él me encontró de nuevo. Fue en ese silencio que entendí que no toda puerta cerrada es una derrota. A veces es protección. A veces es redirección. Y si tú has pasado por algo así, comenta aquí abajo. Comparte también lo que sentiste, porque a veces tu testimonio puede despertar fe en alguien que se siente solo. Y si este video habló a tu corazón de alguna manera, suscríbete al canal. Aquí compartimos muchas cosas reales para quienes saben que Dios actúa incluso cuando no entendemos nada. Después de salir de allí,
No pasó ningún milagro inmediato. Ninguna puerta se abrió ese mismo día, ninguna noticia. Increíble, pero volví diferente. Volví con una certeza en el pecho. Dios todavía estaba escribiendo mi historia. Y aunque todo pareciera fuera de lugar, Él seguía teniendo el control. En el camino de regreso a casa, no dejaba de pensar en cómo solemos asociar el silencio de Dios con rechazo, y cómo a veces nos desesperamos sin darnos cuenta de que lo que parece un final puede, en realidad, ser el comienzo de algo mucho más grande de lo que imaginamos. Esa misma semana recibí una llamada inesperada. Era una vacante en una empresa a la que ni siquiera recordaba haber enviado mi currículum. No era exactamente lo que yo quería, pero la acepté. Y fue ahí donde todo empezó a alinearse. Poco a poco se empezaron a abrir puertas. Mi matrimonio también empezó a cambiar. Nada mágico, nada fácil, pero empecé a ver las cosas con otros ojos. ¿Y sabes qué es lo más loco? Si aquellas otras puertas no se hubieran cerrado antes, nunca habría pasado por todo eso. Nunca habría hecho aquella oración en el campo. Nunca habría escuchado el silencio de Dios y tal vez ni siquiera habría entendido que, a veces, lo que parece una pérdida es solo Dios haciendo espacio para algo mejor. Aprendí que Dios también actúa cuando uno se siente completamente fuera de lugar, porque fue en ese momento, cuando ya no sabía cómo seguir, que Él comenzó a reconstruirlo todo, pero no de la manera que yo esperaba. Comenzó por dentro. Me empezó a enseñar a esperar, a confiar sin entender, a continuar, incluso cuando no hay ninguna señal, y es difícil, créeme. Porque nuestra voluntad es resolver todo rápido, huir del dolor. Pero en ese silencio, Dios me enseñó que hay cosas que solo maduran con la espera. Un día, unas semanas después, estaba solo en casa leyendo un versículo y me cayó la ficha de todo. Esperar en Dios no es tiempo perdido, es la maduración del milagro. Y entonces todo cobró sentido. El silencio de Dios no era indiferencia, era preparación, era Él organizándolo todo sin avisarme, moldeándome sin ruido. Y lo más hermoso de todo es que, incluso cuando yo estaba enojado, alejado, sin fuerzas para orar, Él estaba ahí, trabajando por mí. La fe no se trata de entenderlo todo, se trata de confiar incluso cuando nada tiene sentido. A veces pienso en cuántas personas deben estar viviendo lo que yo viví, sintiendo ese silencio de Dios como si fuera abandono. Pero hoy entiendo que Él nunca estuvo ausente. Solo me estaba sacando de un camino que yo insistía en seguir, incluso cuando todo indicaba que no era por ahí. Dios incluso usa nuestros errores. Eso me marcó profundamente, porque me equivoqué feo, traté de resolver las cosas con mis propias fuerzas, tomé decisiones que hoy jamás volvería a tomar. Pero Él usó incluso eso. Me enseñó a través de mis tropiezos, me levantó de mi propio pozo, y cuando uno entiende eso, todo cambia. El dolor sigue existiendo, las luchas continúan, pero empiezas a ver todo con otros ojos. Ya no veo las puertas cerradas como castigo, ni los momentos difíciles como señal de que Dios se quedó callado para siempre. Los veo como un proceso, como preparación, y lo que parecía el final fue el inicio de un giro. Dios me reposicionó, me enseñó, y hoy, cuando oro, ya no lo hago con desesperación, oro con paz, porque sé que, aunque no lo vea, Él está obrando, y sé que si Él cerró aquella puerta es porque algo mejor viene. Y eso es justamente lo que más me emociona hasta hoy. Dios no me respondió como yo quería, pero sí como yo necesitaba. En el momento exacto, sin ruido, sin espectáculo, pero con precisión. Recuerdo que en esa época yo quería que todo cambiara de un día para otro. Pedía señales, pedía sueños, pedía milagros. Pero el mayor milagro fue recuperar mi fe cuando creía que ya no tenía ninguna.
El verdadero mover de Dios comenzó cuando fui lo suficientemente sincero para decir, no estoy bien, no oigo nada, pero si aún estás ahí, muéstramelo. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que todo eso fue un punto de inflexión. El dolor, el silencio, la desesperación, todo formaba parte de un plan mayor. Era como si Dios hubiera permitido que yo llegara al fondo solo para mostrarme que incluso ahí Él estaría conmigo. Y cuando comenzó a actuar, no fue para devolverme lo que tenía antes, fue para darme algo completamente nuevo. Él no reformó la vida que yo tenía, empezó una distinta. Y a veces, eso es exactamente lo que necesitamos. Dejar de intentar recuperar lo perdido y empezar a abrirnos a lo que Dios quiere construir de aquí en adelante. Lo curioso es que, incluso después de todo eso, a veces aún aparece ese miedo, esa inseguridad del tipo, ¿y si todo se derrumba otra vez? Pero es en ese momento que recuerdo lo que viví, porque Dios no me libró del desierto, Él fue conmigo a través del desierto. Y eso lo cambia todo. Pensamos que tener fe es no sentir miedo, no dudar, no llorar. Pero la fe es seguir adelante incluso así. Es recordar el silencio y no desesperarse. Porque sabes, está ahí, trabajando en lo invisible. Y aunque parezca que no está pasando nada, el cielo sigue en movimiento. ¿Sabes? Después de que todo eso pasó, mi vida tomó un rumbo que nunca habría imaginado. Y si me hubiera quedado atrapado en el ¿por qué me pasó esto?, me habría perdido la oportunidad de vivir el ¿para qué me pasó esto? Dios no desperdicia el dolor. Él transforma, Él usa. A veces, lo que Él está haciendo no es arreglar lo que se rompió. Es mostrarte que ya no necesitas eso. Y eso duele al principio, pero después viene la paz. Y cuando llega, entiendes que valió la pena esperar. Que su silencio no era el final. Era solo el inicio de algo que todavía no podías ver. Una cosa que me marcó mucho fue una noche, ya tiempo después de todo eso, en la que estaba orando solo en mi habitación. No había música, no había nadie predicando, no había ninguna emoción fuerte, solo era yo y Dios. Y ahí, en medio de la simplicidad, sentí una paz tan absurda, tan real, que empecé a llorar otra vez. Pero esta vez no era por desesperación, era gratitud. Por primera vez en mucho tiempo me sentía completo. Como si cada pedazo que estaba roto hubiera sido pegado con cuidado, sin prisa, y la certeza de que Dios había hecho eso sin que yo lo notara fue lo que más me tocó. A veces, el mayor milagro no es ver algo extraordinario delante de nuestros ojos, sino darnos cuenta de que, incluso sin señales, Dios nunca dejó de estar presente. Él estuvo en el proceso, en la espera, en el silencio, en el dolor y en la reconstrucción. Y cuando uno entiende eso, todo cambia. Empiezas a caminar distinto, a orar distinto, a vivir distinto. No porque todo esté perfecto, sino porque sabes en quién confías. Y cuando el corazón lo entiende de verdad, hasta lo imposible empieza a tener sentido. Desde aquel día en el campo han pasado muchas cosas, algunas buenas, otras no tanto. La vida siguió, como siempre sigue, pero dentro de mí algo quedó diferente. Hasta hoy llevo la memoria del silencio, y cada vez que paso por un momento difícil, vuelvo allí, en mi mente. Recuerdo la presencia que me envolvió sin decir una palabra. Y me aferro otra vez a la certeza de que Dios no necesita hablar fuerte para estar cerca. Él no dejó de actuar solo porque yo no lo vi. No dejó de escuchar solo porque no lo sentí. Él siguió, silencioso, pero activo, invisible, pero real. Y si estás leyendo este testimonio y sientes que Dios guarda silencio en tu vida, solo quiero decirte algo. No te rindas. No interpretes ese silencio como abandono. No concluyas que Dios te olvidó solo porque ya no sientes como antes. A veces,
Es en ese silencio que Él está preparando lo que ni siquiera tendrías el valor de pedir. A veces es allí donde Él está madurando el milagro. No dejes que ese momento te haga detenerte. Aguanta firme. Lo que parece el final puede ser justamente el punto de giro que tanto pediste, solo que a su manera, en su tiempo, y no en el nuestro. ¿Y sabes qué es lo más loco de todo esto? Que hasta hoy no puedo explicar exactamente lo que pasó aquel día. No hubo una luz en el cielo, no hubo una voz audible, no hubo una revelación mística. Pero hubo algo que lo cambió todo, algo que solo quien lo vive entiende. Y creo que eso es justamente lo que lo hace tan especial. Porque no fue un espectáculo, fue un toque sutil. Fue Dios mostrándome que no necesita fuegos artificiales para probar que está cerca. A veces, solo quiere que estemos lo suficientemente en silencio para darnos cuenta. He escuchado a mucha gente decir que se sintieron abandonados por Dios en momentos difíciles. Y lo entiendo. Yo también lo sentí. Pero después de aquel día, aprendí que Dios no abandona. Él simplemente trabaja en silencio, como un artista moldeando algo precioso detrás del telón. Y cuando el telón se abre, todo cobra sentido. Pero uno tiene que confiar hasta llegar ahí. Y confiar, a veces, es seguir adelante incluso sin oír, sin ver, sin sentir. Es saber que, aunque parezca que todo se detuvo, Dios sigue escribiendo nuestra historia. No sé si algún día entenderé todo lo que viví en esa etapa. Tal vez no. Tal vez algunas respuestas solo lleguen cuando estemos cara a cara con Él. Pero de algo estoy seguro. Dios estuvo allí. En mi peor momento, en mi desesperación, en mi incredulidad, Él no se rindió conmigo. Y hoy, cada vez que veo una puerta cerrarse, respiro hondo y recuerdo, si Él la cerró, es porque algo mejor viene. Puede que ahora no lo parezca, puede doler, puede ser confuso, pero si Él lo permitió, tiene un propósito. Dios no desperdicia el sufrimiento. Quisiera que tú, que has llegado hasta aquí, también lo entiendas. Tal vez estés viviendo el silencio ahora. Tal vez creas que a Dios ya no le importas, pero no es así. Él está obrando a su manera y verás más adelante que todo esto te estaba preparando para algo más grande. Así que agárrate fuerte. Y si este testimonio tocó tu corazón de alguna manera, comparte en los comentarios lo que has vivido. Hay más personas pasando por esto de lo que imaginas. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora. Aquí compartimos historias reales que fortalecen y renuevan la fe. El día en que todo cambió para mí empezó de la forma más común posible y terminó con algo que hasta hoy no puedo explicar. No hubo una respuesta clara, no hubo un milagro visible, pero hubo presencia. Y eso fue suficiente para levantarme del suelo y empezar de nuevo. No vi el cielo abrirse, pero sentí que algo dentro de mí fue restaurado, y desde entonces sigo adelante, un día a la vez, confiando, incluso cuando no siento, incluso cuando parece que Él guarda silencio, porque hoy sé, el silencio de Dios no es ausencia, es cuidado, es estrategia, es preparación para algo que hará que todo haya valido la pena.